vez como una llamada de esperanza, porque todo acabó bien. Pero bueno, eso, al final acabó bien. O sea, todo el mundo se recuperó, digamos. No voy a ir en orden porque no me acuerdo cuándo me los hice. No me acuerdo el orden. Así que me voy a ir acordando de mis tatuajes. En la pierna izquierda, como al lado del gemelo izquierdo, obviamente, me he hecho un nuevo tatuaje. Es Poño, de la película Poño en el acantilado de Estudio Ghibli. Y bueno, me gusta mucho esa película, aparte por la preciosa animación que tiene, pues porque está hecha por Hayao Miyazaki. Es una de las películas más infantiles que tiene Ghibli, pero no sé, me parece preciosa. Y me la hice, o sea, me hice el tatuaje con ukiyo, con dos os, punto, tatu, con dos os al final también. Ah, el primer tatuaje me lo hice con un chico que se llama Ansia. Os voy a estar diciendo los nombres de cada artista porque al final son sus obras. Entonces, qué menos que decir el artista. Luego en el muslo izquierdo tengo tatuado a Pingu. Pingu también me lo hice con Ansia. Y bueno, ¿por qué Pingu? Pues porque de pequeña me gustaba muchísimo Pingu. Me recuerda mucho a mi infancia. Siempre me ha encantado Pingu. Y en verdad ya está, es eso. Ah, una cosita que me gustaría contar, que me gusta contar, la verdad, es que, a ver, yo tengo tatuajes porque me gustan, pero también le doy otro motivo, que es que yo he vivido, que es tener un familiar con una enfermedad muy difícil y como pues te vas olvidando de cosas. Entonces yo me imagino de mayor, yo, delante del espejo, y si por algún motivo me he olvidado de cosas, pues al menos veré mi piel y diré, uy, ¿qué tengo ahí? ¿No? ¿Qué es eso? A lo mejor no me gusta, a lo mejor sí, pero yo lo habré olvidado, pero mi piel no. Y no sé, me parece bonito, sobre todo porque he vivido el que es que alguien se olvide de cosas, cosas muy importantes. Entonces, pues saber que en mi piel siempre estarán, me hace feliz, la verdad. Vale, después en mi pierna derecha tengo un tatuaje de una gatita. Esa gatita se llama Ocupa. Murió hace muchos años. Era una gatita que yo tenía con mi padre y con mi abuela. Y la rescatamos de la calle. Yo no sé hasta qué punto esta historia es verdad, pero dicen que el nombre de Ocupa se lo di yo. Dicen, pero no lo sé del todo. Se ve que esta gatita ocupaba una habitación que no utilizábamos porque estaba muy malita y no se podía mover. Y bueno, al principio solo la queríamos cuidar un poquito, pero al final nos la quedamos. Y al principio la gatita no me caía bien, pero luego la quise muchísimo. Era muy bonita y tenía unos ojos azules preciosos. Después, en mis costillas izquierdas tengo a Calcifer, el demonio del fuego del castillo ambulante. No está acabado el tatuaje, me sabe muy mal. Ah, bueno, por cierto, la gatita es de la Perla Tattoo. El Calcifer me sabe muy mal, pero no lo pude acabar. Me dolía muchísimo, me entró como así un poco de ansiedad, porque aparte era después de la pandemia y llevaba la mascarilla
ansia. No es que no me guste, es que noto que ya no va conmigo el diseño. Pero el mensaje que le puse yo es bonito y el diseño está bien, o sea, es chulo. Pero noto que ya no va conmigo. Luego empieza este brazo al derecho. Aquí también tengo dos tatus. Este de aquí, pues es lo mismo que Vietnam, es el círculo de Japón. Fui a Japón cuando tenía 16 años con mi familia. Y bueno, pues Japón es Japón, ¿no? Y me gustó mucho. Y pues me lo tatué como Vietnam. Me lo hizo el mismo chico de la estrella, pero no me acuerdo. Y luego tengo este de aquí. Que bueno, este es porque abajo tenía unos puntos y bueno, me decidí poner estas flores. También me lo hizo el mismo chico que los otros de los dedos. Luego aquí, este de aquí, estos son unos girasoles preciosos. Esto me lo hizo Katia Leishu. ¿Y por qué girasoles? Porque es mi flor favorita. Siempre he pensado que yo soy un girasol. Me gusta estar en el campo y siempre voy hacia el sol. O sea, me encanta la luz solar, no que me dé, quiero estar protegida. Pero por ejemplo mi casa tiene muchísima luz, todo es luz natural y me encanta, o sea, me da vida el sol. También me gusta cuando llueve, pero yo no puedo vivir en un lado donde no haya sol, y menos en una casa donde la luz natural no llegue. Luego aquí, también por Katia, tengo a Violet Evergarden, es mi anime favorito. Y bueno, no sé si lo habréis visto, pero Violet es una superviviente. Es una persona que me da mucha esperanza y me da mucha vida. Y me encanta. Y me la quise tatuar por todo el significado que tiene ese anime. Aquí se me ha olvidado. Tengo un Kodama. Pues lo mismo, este Hayao Miyazaki. La princesa Mononoke. Salvemos el bosque. Me encanta. Y luego aquí tengo Penny. Penny era el nombre de mi abuela paterna. Y bueno, para mí significó muchísimo esta persona. Y ya no está aquí. Entonces cuando se fue decidí tatuarme su nombre para no olvidarla nunca. Luego aquí, que lo vais a ver en foto, tengo a Haku. Haku es el dragón del viaje de Chihiro. Yo siempre digo que mi animal favorito es el dragón, porque aunque no exista físicamente, en mi mente sí lo hace y en la mente de muchas personas también. Es decir, todo el mundo sabe que es un dragón, entonces de alguna manera existe. Me encanta Haku, todo lo que representa, cómo vuela, sus colores, su estilo, todo, me encanta. Luego aquí detrás tengo a Totoro con una columna romana. Y bueno, así en general, digamos que este tatuaje me lo hice por un familiar muy cercano. Entonces lo que significa es que Totoro está cogiendo la columna romana en su hombro izquierdo. Pues yo me lo he tatuado en el hombro derecho para indicarle a Totoro de alguna manera, a este familiar, que
696. Y Mr. Bean, como es un poco tontito, coge el papel y dice ¡ay! Jo, y lo tira. Bueno, al final se acaba dando cuenta que girando el papel es el número ganador. Y gracias a eso empieza la película. Bueno, pues ya os digo, no sé si el número que tiene Mr. Bean es 696 o 969. Lo voy a comprobar. Vale, el número que tiene Mr. Bean es 616. Entonces yo me lo he tatuado así y yo veo 616, pero las dos otras personas, el número ganador era el 919. Entonces las otras personas ven 919, pero yo veo lo que veía Mr. Bean, 616. A ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es que me faltan. Me falta alguno, creo, pero es que no me acuerdo cuál. A ver, vale, no me falta ninguno. Pues estos serían mis tatuajes. Espero que te haya gustado saber sobre mí y sobre mis tatuajes. No te olvides de darle like y nos vemos en el próximo vídeo. So, I'm gonna explain you all my tattoos and I will show you pictures of them because it's a bit difficult to show you on here. I will try to say all the tattoo artists, but I have just recorded it in Spanish and I forgot. So I'm gonna start with the new tattoo that I have. The new tattoo was made from Ukiyo Point Tattoo, and it's Ponyo from the movie of Studio Ghibli, Ponyo. I love the character, I love the movie. It's so lovely, so I wanted to have it on my skin. A thing that I want to tell you is that I have tattoos because I like them. But another thing is that I had a relative, well, a really close familiar, who had problems with memory, and it was a really hard time for the family, for me, for everyone, for the familiar too, of course. So when I'm old, if I have some memory issue or something, so when I'm old, I will look at myself at the mirror, and maybe I don't like what I see, no, I don't like my tattoos, maybe I don't know, but at least if I don't remember why I have that tattoos or which experiences made me have the tattoos, my skin will remember forever the tattoos. My tattoos will be always there. So as I tell you, I lived with someone that had memory problems, and I learned about this, and one of the things I learned is that I want to try to always remember, and with my tattoos, for me it's one of the ways to never forget. So the second tattoo, I'm not gonna tell you in order like when I did them because I do not remember. The second tattoo is Bingo. It is from the cartoons. I loved Bingo when I was a child, and now I love it too. And well, it's just that I like Bingo. Next is Calcifer on my ribs. Calcifer is from the movie Holes Moving Castle. It's not finished because it hurted me a lot. Although you can think it's finished, no, it's not. And well, it represents one of the scenes of the movie, and the hands are from Sophie, and I love the movie, so I wanted to have that scene on my skin. The following ones are the ones on my fingers.
surviving, we keep loving, we keep living. So we are like phoenixes. Next to the phoenix, I have Pruden. Pruden is a beautiful dog. I used to live with her, now I do not, but I still love her a lot. And I decided to have as a tattoo all the animals that lived with me. Next, I have what I say it's a hand with earth on fire. It's not that, it's a hand with a basketball. I decided that that tattoo would have that meaning. From a Spanish movie, it's called La Tierra tiene fiebre from Bebe, and it talks about how Earth is on fire because humans are making it be on fire. That tattoo is the only one I want to remove or I want to hide. I don't know what I'm gonna do. It's not like I don't like the tattoo, but I don't think it goes with me anymore. Behind my neck I have a letter, two words. They are Bella Ciao. Yes, they are from the movie Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Yes, I like the song, so that's all. Here I have Haku. Haku is the dragon from Hayao Miyazaki's Spirit Away movie. I like the character, I like the design of the dragon, and I like dragons. Well, I love dragons, so of course I had to do a tattoo of a dragon. Here I have Kodama from Princess Mononoke, Hayao Miyazaki movie, because all the meaning of saving the forest. I like it too. Here I have a name. This name is Penny. Penny used to be my grandma. She was the mom of my father, and I had a really strong relation with her. She's not here anymore, but when she passed away, I decided to tattoo her name so I could never forget her. Here I have sunflowers. These sunflowers represent myself. I feel like I'm kind of a sunflower. I always love the sun, not like on the top of me, just enjoying it. I cannot live somewhere where I do not have natural light. I love what the sunflowers represent, and also it's my favorite